gracias por la invitación, ¿verdad? Pero ustedes saben que uno tiene varios gastos y bastantes compromisos, así que siempre gracias, adiós. Pero no. Entiendo que has logrado cosas únicas que merecen respeto, pero ¿qué tan dispuesto estás a soltar lo que has logrado para servir a los demás? Servir, dice. No es tan fácil cuando eres una persona que ha logrado cosas tan importantes en la vida. No eres el único que ha logrado cosas grandes. ¿Qué hacen? Les estoy hablando, ¿qué hacen seres tan distinguidos e importantes como ustedes? ¿Limpiando? ¿Es en serio? Ustedes no deberían de hacer... ¿Por qué lo hacen? Porque servir está en nuestro ADN. Servir está en nuestro ADN. Servir es para los sirvientes. Dejen que ellos lo hagan. Nosotros no hacemos ese tipo de cosas. Ahí es donde te equivocas. Servir es para verdaderos reyes y señores. Porque el ser más divino de todos los universos posibles vino a este mundo para servir y no para ser servido. Así que, me permite, le voy a lustrar el zapato. Usted no hace ese tipo de cosas. Por favor, dígale a cualquiera de sus empleados. Usted no... No, insisto, de verdad. ¿Qué hace? Esto lo hago por usted. Un excelente día. Mucho gusto, venga. Ponga su pie, no tenga miedo, venga. Eso es. Dicen que hay mucho frío allá afuera, ¿verdad? Qué bueno verlo. Ha sido un gusto servirles. Venga. Ahora lo veo. Este es el segundo pilar de nuestra contracultura. Servir a las demás personas. Muchas veces buscamos ser aplaudidos cuando servimos o buscamos ser reconocidos, pero Él vino a este mundo a darnos su ejemplo de servicio. Él, siendo Dios,
no se aferró a sí mismo. Tomó forma de siervo. Tomó forma de siervo. Servir a los demás sin importar cuánto éxito tengas. Esa es la actitud de nuestra contracultura. Situ,
Díselo a Dios, eres todo lo que anhelamos esta noche. Eres todo lo que anhelamos. Tú eres todo lo que yo quiero. Por tu amor volví a nacer. Lo tengo todo si a ti te tengo. Era ciego y ahora puedo ver una vez más. Tú eres todo lo que yo quiero. Por tu amor volví a nacer. Lo tengo todo
decirte que eres todo para nosotros, Jesús. Ya no tengo corazón para nadie más que tú, y ya no quiero seguir si no vienes junto a mí. Ya no puedo pretender que sin ti puedo estar bien. Ya no tengo corazón para nadie más. Cantamos eso. Esta tierra formaste, del polvo nos creaste, tu imagen nos diste, pero nos alejamos de ti, nos separamos. Pero enviaste a tu Hijo, el Señor Jesucristo. Con su gracia y verdad, Él nos vino a salvar en vez de condenar. Fue a la cruz el perfecto, redimió imperfecto, pero 3 días después, como un nuevo nacer, revivió con poder. Cantamos vida eterna, vida eterna. Espera, y en lo que yo te espero, cada día respirar, sea tu adorar, a ti me rescato. Cantamos, mis manos levanto a cantar, aleluya, no hay nada igual. Con todas mis fuerzas te quiero adorar, tu nombre exaltar. En ti todo comienza a florecer, en ti cada promesa se cumplirá. No hay nada que te pueda detener, tu historia no tiene final.
nos lo creemos. Un día Él me encontró y me dio salvación y limpió mi rebelde interior. Todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Vamos juntos como iglesia lo cantamos. Tú eres todo Dios con nosotros, sin igual. No hay más palabras. Y si me cuenta la paz, una gran tempestad,
fuerte aplauso a Jesús. Vamos a hacer algo y pesa mucho en mi corazón hacerlo esta noche. Y quiero explicarte un poco la historia de Jesús. Llegó un momento donde Jesús cambió la historia. De hecho, los cielos siempre demandaron perfección de parte de nosotros. Y esa perfección llega un momento a consumirte. Yo no sé si alguna vez te ha pasado, pero en mi personalidad hay veces que soy muy meticuloso, muy perfeccionista, y miro algún detalle y miro otro detalle que me gustaría que estuviera perfecto. Pero siempre encuentro error en eso, o en algo, y me pesan los hombros, me gustaría que fuera de la siguiente forma. Y un día mi papá me dijo algo y me dijo: Juan Diego, si vivís buscando esa perfección, siempre vas a vivir frustrado. Ahora, ¿por qué te cuento esta historia? Porque llegó un momento donde los cielos, al demandar perfección, no podíamos entrar. No podíamos recibir su adopción, no podíamos recibir el regalo más grande, que es pasar una relación con nuestro Padre Celestial. Y en ese momento cambiaron las reglas del juego. Y en vez de que el cielo empezara a demandar perfección, escúchame bien, los cielos ofrecieron perfección. Los cielos ofrecieron a Jesús, el perfecto, el justo, por perdón de nuestros pecados, por justificación de nuestra vida. Y no tenés que ser perfecto para recibirlo. De hecho, esa no es nuestra realidad. La realidad es que tenemos que ser totalmente imperfectos para confiar en aquel que es perfecto. Y queremos decirte algo, y es: Jesús salva. Jesús salva. Él está acá presente y vamos a hacer una oración. Tal vez tú estás regresando, te apartaste de sus caminos por algún momento y Dios por alguna razón te trajo acá. Utilizó a uno de tus mejores amigos para traerte acá. Y vamos a hacer una oración para aceptar a Jesús en nuestro corazón, o para reconciliarnos con Él, para aceptar esa perfección, para reconocer que lo necesitamos a Él. No, pero es que va a cambiar mi forma de vivir. Yo estoy contento con lo que... Déjame decirte algo. Y es que Él se hace presente para cubrir con su perfección tus imperfecciones. Así que vamos a hacer algo. Te voy a pedir que cierres tus ojos y inclines tu rostro. Y todos juntos, como iglesia, todos juntos hoy en Hechos, vamos a hacer una oración y te voy a pedir que la hagas junto a nosotros, después de nosotros, y todos juntos la vamos a hacer. Di conmigo: Señor Jesús, esta noche te abro mi corazón, te pido que entres en él. Hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Gracias por darme la vida eterna. Así como estamos todos con los ojos cerrados, con el rostro inclinado, te voy a pedir que lo reconozcas, que reconozcas que acabas de hacer esta oración o te acabas de reconciliar con Él. La Biblia dice que si me reconoces delante de los hombres, Jesús nos va a reconocer delante de los padres, delante de su Padre, delante de nuestro Padre. Así que todos con los ojos cerrados, el rostro inclinado. Si tú hiciste esta oración, voy a contar a 3 y te voy a pedir que levantes una de tus 2 manos. 1, 2, 3, rápido, tu mano en alto. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Y vamos a dar un fuerte aplauso a todos ellos que hicieron esta oración esta noche. Estamos para celebrarte, estamos para caminar junto contigo, estamos para celebrar la vida de Jesús. Junto a mi esposa les queremos dar la bienvenida esta noche. Chini, es tu momento de hablar ahorita. Está. Bienvenidos a todos a la segunda noche de Hechos Contra Cultura. Yo no sé si ustedes se emocionan, pero yo estaba súper emocionada.
¿Dónde estás? ¿Alguien me ubica ya? ¿Dónde? Vení. Sí hay música, ¿no? Sí va a haber música. Juandi. Va a haber música de rap. Es una belleza el Juandi. Venite incógnito. Miren, ya les voy a decir algo. Se miraba así súper tímido y así, yo no le quiero dar, ya saben. Pero cuando agarré el micrófono, este hombre, pero demasiado bueno. Ahora bien, vamos a hacer algo, ¿sí? Yo sé que aquí hay más raperos, yo sé que aquí hay más, yo sé que hay gente en la experiencia de Liz y en la experiencia de Prejos y la experiencia de liderazgo que quisieran retar a Incógnito, ¿ahora que sí? Sí. Mira pues, ese es tu nombre artístico, pero contame, ¿cuál es tu nombre de verdad? Me llamo Miguel, Rosay. Ahorita yo me conoce, Miguel Hotzahai, sí, dije bien, va. Pues mira pues, vamos a hacer algo. Y yo tengo una rica y deliciosa, no lo voy a decir, no es un premio, que tengo. Y le voy a pedir a Incógnito que rete a alguien, ¿sí? Entonces, a las primeras 3 personas que vengan acá a rapear con él, Una. ¿Para qué más de una? Es que falta mucho en la noche, no tenemos... Bueno, una pues. Alguien. Pero tú ya estabas ahí, pues, pero no rapeaste, ¿era? Bueno, es el que. Edwards, pero rapeas también. Sos Edwards, va. Es el que se puso más intenso, entonces, pues, ya no hay nadie más solo. Bueno, Edwards era, ¿verdad? Sí. Pero era Inside algo. Dark Inside. Pero, ¿tú lo conoces? Lo conozco cuando estudiábamos en la zona 1 o 2, cuando yo estaba en primaria todavía. ¿Alguien viene de zona 1? Ay, Dios, no. Solo como que ellos vienen de zona 1. Bueno, dale pues. Juanpi, ¿estamos listos con el rapsic y con el beat ahí? No sé cómo se llama. Juanpi a la 1. Luis Felipe a las 2. Para mientras no se ha presentado, mi amor. No, sí, ya sabemos que es Edwards. Pero no todos lo conocen. Edwards Dark Inside. Vamos a correr, chao. Tremenduki Inside. Pero es Dark Inside porque necesitas a Jesús, ¿verdad? ¿O hay algo por lo cual nos tenemos que alarmar? Desde hace tiempo. Ajá. Ya. Pero creo que me voy a cambiar de. ¿Ya tenés algo pensado en mente? No. Todavía no. Algo así como Light Inside. No. Light Inside. Algo así, ¿sí? Yo creo que funciona. Para mientras que nos ponen la música, vamos a hacer algo. Tenemos 2 camisas de merch también. Hay anuncios, creo yo, para merch. Si querés merch, puedes conseguir en librerías. Y lo primero que vamos a hacer es alguna persona que tenga un calcetín rosado. Calcetín rosado. Que pase. Queremos ver ese calcetín rosado. Ay, ahí está. Te ganaron. La segunda. Alguien que tenga un hoyo en su calcetín. O sea, está bien fácil. Ahí está. Quiero ver tu hoyo. ¿Dónde está? Ese hoyo para quitar tu pie. ¡Qué creativo sos! ¿Cómo madrugaste a tantos miles de personas acá? Así es Es un caso. Bueno, ya estamos listos. ¿Quién quiere empezar? ¿Piedra, papel o tijera, va? Vean. Piedra, papel o tijera. 1, 2, 3. Piedra, 1, 2, 3. Dale, pues, ¿quién empieza? Que empiece Edwards. Dale, pues, Edwards. Ya vengo con todo el estilo renovando cada vez que yo vengo cargando todos los sonidos demasiado buenos siempre van tratando. Yo ni siquiera paro, solamente fluyo con la instrumental demostrando que soy demasiado original. No he tenido que copiar ni imitar, demuestro que esto es el talento que Dios me ha sabido dar y lo voy a desarrollar hasta
poder cambiar la vida de los demás, demostrando que Dios es el principal, que me enseñó a cambiar, porque transformó mi pasado, me cambió y me renovó. Entonces allí fue donde me encontré con el verdadero amor, el cual yo no pensé que no habría, sin saber que Dios me lo demostraría y que su amor hacia mí nunca cambiaría. Yo le he fallado y a pesar de eso me ha amado, lo ha demostrado y hasta el día de hoy todavía lo sigue demostrando. ¡Wow! Muy bien, Stuart. Sí, me dije bien, ¿verdad? Ahí son unos libros. Ahora tú. Él es el campeón, pero vamos a ver si ahora él es el campeón. Por aquí ya tienes tu canasta navideña, mira. Ah, ya dije el premio. Bueno, dale. ¡Listo! ¿Cómo suena? ¡Vamos todos, casa de Dios, con las manos arriba! Ok, 3, 2, 1, vamos, poder de hijo de Dios, así es como lo hago y yo soy el poderoso Dios. Él me dio el poder y así lo uso, y mira como a todos los fanáticos excuso, y viene siendo muy bueno, tan bueno, y ahora lo demuestro con este fuego del Espíritu Santo. Jesucristo me amó, estoy al tanto, y él siempre está tan bueno, viene con eso, y es en serio. Él me dijo, hijo, yo te amo, el talento del rap es para ti, ahora gánalo. Y habla tanto, tiene tanto macho, es barato. Yo no soy hijo del diablo, yo no soy una copia, soy hijo del santo. Agua carbonatada. Otro aplauso para Incógnito. Un aplauso para Dark Inside. Dicho eso, ¿por qué no nos podemos de pie un segundito? Vamos de pie un segundito. Y he escuchado que anda tirando bombazos, la está reventando y anda enseñando bastante acerca de cultura, y queremos que venga a inspirarnos en la generosidad de las ofrendas. Les voy a pedir que recibamos con un fuerte aplauso al pastor Andrés Corso. Amén. La Biblia dice, o Jesús dijo, que donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Y esa es la razón por la cual si una persona se quiere involucrar o comprometer con otra, lo único que tiene que hacer es empezar a sembrar en su vida, darle tesoros, darle regalos. Pero por otro lado, si una niña no quiere que un hombre se comprometa con él, no le debe recibir los regalos, porque donde está nuestro tesoro, ¿qué? Allí estará nuestro corazón. Pues lo mismo sucede con Dios. Si usted se quiere comprometer con Dios, yo le animo que usted dé de su tesoro, que usted comience a sembrar lo que Dios le ha dado, lo que usted más ama. Y a veces es nuestro dinero, otras veces puede ser nuestro tiempo, nuestra familia, nuestros hijos, porque donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Por otro lado, hablando de la iglesia, si usted ha perdido su pasión, su compromiso con la iglesia,
yo le animo que usted empiece o vuelva a dar sus diezmos, sus ofrendas o sus tesoros a su iglesia. En una ocasión, los de la parte administrativa de nuestra iglesia analizaron todos los que se habían ido de la iglesia y había un factor interesante en todos ellos, y era el siguiente: que más o menos 2 años antes de irse de la iglesia habían dejado de dar su ofrenda o su dinero al Señor. Entonces hoy yo quiero orar por todos aquellos que en primer lugar quieren comprometerse más con Dios. La manera de hacerlo es traer de su tesoro, de su riqueza. También quiero orar por aquellos que su corazón se ha alejado de Dios o su corazón se ha alejado de la iglesia. Hoy es el día en el cual usted se va a comprometer una vez más. Por eso, mientras yo oro, yo invito a que usted busque su tesoro y usted hoy lo va a traer aquí al frente y dárselo al Señor. Oramos. Señor, de lo que tú nos has dado, de ese tesoro financiero, queremos traer estas ofrendas hoy. Yo te pido, Señor, que aquellos cuyos corazones están lejos de ti, por medio de esta ofrenda, se vuelvan a comprometer o involucrar contigo. Yo también te pido por aquellos que están lejos de ti, que al traer esta ofrenda hoy, su corazón se comprometa contigo, que se vuelvan a enamorar de ti. Te pido, Señor, por aquellos que poco a poco se están distanciando de esta su iglesia. Muéstrales este principio espiritual, que donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Te pido, Señor, que hoy mismo al traer esta ofrenda, algo sobrenatural suceda en sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como hacemos siempre, las mujeres van a ser las primeras en darnos ejemplo a nosotros los hombres, y después de ellas van a venir los hombres a traer su ofrenda.
Pongamos un poquito también de cariño a un corazón nuevamente. Vamos a continuar esta noche así de pie. Queremos presentar a alguien que está marcando bastante la historia del Evangelio en este continente, en Estados Unidos. Alguien que admiramos mucho, queremos mucho y estuvo con nosotros hace un par de años y lo podemos tener esta noche de vuelta. Así que recibamos con un fuerte aplauso al pastor Rich Wilkerson Jr. How we doing? ¿Cómo estamos? Come on, if you love Jesus, Si amas a Cristo de corazón, can you give him a big shout of da tu praise? mejor grito de celebración. You can grab a seat tonight. Pueden tomar su lugar esta noche. If you have a Bible, reach for it. Si trajeron su Biblia, por favor, tómenla. Turn with me to the book of Genesis. Vamos a abrir el libro de Génesis. If you don't know where Genesis is, Si no saben dónde está Génesis, just ask your neighbor. pregúntele al vecino. Genesis chapter 40 Génesis capítulo 40. is where we're going to be reading from tonight. Vamos a empezar a leer desde ahí hoy. It is so good to be back in Guatemala. Qué buenísimo estar de vuelta en Guatemala. I love this country and I love this church. Yo amo este país y amo esta iglesia. I was here a few years ago speaking at the leadership conference, Yo estuve aquí hace unos años atrás compartiendo una convención de liderazgo and I just learned so much. y aprendí tanto en esa visita. I don't think you have just one of the greatest pastors in the world, No solo creo que tiene los mejores pastores de todo el mundo, but I truly think that you have a church general in Pastor Cash and Sonia. Come on, pero can we los make some pastores noise? Casa y Sonia son generales del evangelio. ¿Cuánto lo creen? Come on, can we thank God for our leaders? ¿Cuánto dan gloria a Dios por esos líderes? I've just learned so much from watching this church, Y he aprendido tanto observando, viendo esta iglesia. and it's my privilege and my honor to be here tonight. Y es un gran privilegio y honor para mí poder estar aquí esta noche. And I also want to thank everyone on the youth team También quiero agradecer a todos del equipo de jóvenes for inviting me. por invitarme. I think Juan Diego and Melissa are the most beautiful people I've ever met in Creo my que entire Juan Diego y life. Melissa son las personas más hermosas que he conocido en toda mi You vida. guys are so good looking. De veras, se ven bien apuestos ustedes. You're so good looking it makes me angry. Se ven tan guapos que me enojan. But we love you guys. And can we thank God for all of the youth team that's been leading this Démosle una conference? gloria a Dios por todo el equipo de jóvenes. Vamos, vamos, que se oiga, iglesia. I come from Miami, Florida, Vengo desde Miami, Florida, and I lead a church there called VU Church. y dirijo una iglesia ahí que se llama VU Church. VU is just short for rendezvous, which means the meeting place. VU significa el lugar del encuentro, ¿sí? El lugar que nos vamos a encontrar. We started the church 3 years ago. Fundamos la iglesia hace 3 años atrás We just really believe that God is moving in Miami. y realmente creemos que Dios está moviendo poderosamente en la ciudad de Miami. We're seeing thousands of people give their life to Jesus. Literalmente estamos viendo a miles de personas entregar su vida a Cristo. And I don't know about you, Yo no sé qué piensan ustedes, but I actually believe pero yo creo realmente that the best is yet to come for the church of que Jesus lo Christ. mejor aún está por venir para la iglesia de Jesucristo. Come on, if you believe that tonight, Si tú lo crees, put your hands together. dale tu mejor ofrenda de aplausos. Give God a shout of Y quiero praise. oír un grito de celebración. Because He's still working, Porque Él sigue He's still obrando, faithful, Él sigue fiel and there is more to come. y hay mucho más por venir. And tonight I feel like the Lord's given me a word for this Y conference. Dios me da una palabra en esta noche para esta convención. I believe He's calling us to live counterculture. Creo que nos está llamando a vivir contra cultura. He's calling us to live in the world, Nos está llamando a vivir dentro del mundo, but not to be of the world. pero no ser parte del mundo. And tonight I want to preach it like I feel it. Y esta noche los quiero predicar así como lo siento ustedes. And so I know I'm a guest, Así que yo sé que soy un invitado, but I need you to make me feel like I'm at home pero yo tonight. quiero que me hagan sentir como que estoy en casa esta noche, ¿está bien?
So our church isn't this big, Nuestra iglesia no tiene ese tamaño, but our church is loud. pero nuestra iglesia es recia. And our church is Y passionate. nuestra iglesia es apasionada. And so tonight, Así que esta noche, you can say amen. ¿cuántos pueden decir amén? You can say that's good. ¿Cuántos dicen así You es? can say preach your white boy. Dile, predícalo, blanquito. Come on the count of 3, try one of those. Ready? 1, 2, Al contar a 3. 3, vamos, di algo, vamos. It's pretty good. It's pretty good. Ahí vamos. Genesis chapter 40. Génesis capítulo 40. I'm going to ask for you to read verses 1 through 8. Vamos a leer versos 1 al 8 y dice: Tiempo después el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor. El faraón se enojó contra esos dos funcionarios suyos, es decir, contra el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Así que los mandó presos a la casa del capitán de la guardia, que era la misma cárcel donde estaba preso José. Ahí el capitán de la guardia le encargó a José que atendiera a esos funcionarios. Después de haber estado algún tiempo en la cárcel, una noche los dos funcionarios, es decir, el copero y el panadero, tuvieron cada uno un sueño, cada sueño con su propio significado, y a la mañana siguiente, cuando José fue a verlos, los encontró muy preocupados. Y por eso les preguntó: ¿por qué andan hoy tan cabizbajos? Los dos tuvimos un sueño, le respondieron, y no hay nadie que nos lo interprete. ¿Y acaso no es Dios pues quien da la interpretación?, preguntó José. ¿Por qué no me cuentan lo que soñaron? Oh, He's good. I don't understand it, but I like it. Me gusta. Is that all of it? that's it. I want to preach tonight Les quiero predicar esta noche with the subject or the title. en el tema, con el título I've called tonight's message God Dream. que se llama El sueño de Dios. I believe that God has a dream for your life. Yo creo que Dios tiene un sueño específico para tu vida. I believe tonight Creo que en esta noche you need to unlock that dream. tú necesitas desatar ese sueño otra vez. The truth is that God doesn't need us, La verdad es que Dios no nos necesita, but He wants us. pero nos anhela. And He's inviting us into His story. Y Él nos está invitando a su historia y su guión And we get to be a part of His church. para ser parte de su iglesia. So would you pray with me tonight as we open up God's Word? ¿Podemos orar esta noche para empezar, sí? Lord, we ask that you move tonight. Padre, te rogamos que te muevas en esta noche. God, we're after your presence. Buscamos tu presencia por encima de todo. Speak to us. Háblanos, Change us. transfórmanos, Transform us. cámbianos Help us to look more like y Jesus. ayúdanos a ser más como Cristo. We love you. Te amamos, We praise you. te alabamos. And in Jesus' mighty En el name. nombre de Cristo, Everybody el said, pueblo dice: come on, if you love Jesus, put your si hands amas a together. Cristo, dale aleluya, vamos, apláudele. This has been the best year of my life. Este ha sido el mejor año de mi vida. Like no joke, best year of my life. De veras, sin broma alguna, este ha sido el mejor año de mi vida. My wife, her name's Dawn Cherie. Mi esposa, que se llama Donna Cherie, We met in church when we were 17. nos conocimos en la iglesia a los 17 años de edad. I was like worshiping. Yo estaba adorando. Like, hey girl. Oye, chica. And we've been together for many, many years. Y llevamos varios años ya de estar compartiendo juntos. We just celebrated 12 years of marriage. Acabamos de celebrar 12 años de matrimonio. But for 8 years, Pero por 8 años we went on a journey of trying to have kids. atravesamos una travesía para poder tener hijos. We talked to doctors. Hablábamos a los We médicos, went from place to place. íbamos de lugar en lugar, And even in all of our effort, y aún con todo nuestro esfuerzo we were unable to conceive. no lográbamos concebir. But how many know that God's a miracle Pero worker? ¿cuántos saben que Dios sigue haciendo milagros? After 8 years of trying, Y después de 8 años de intentarlo, 8 is the number of new beginnings. 8 es el número de nuevos comienzos. After 8 years of trying, Después de 8 años de intentarlo, in January, my wife gave birth to our firstborn en el mes son. de enero mi esposa dio a luz nuestro primer varón y primogénito. Come on, somebody give God praise ¿Cuántos that He se still van a works dar miracles. Sí, Señor, milagros. This is my son Wyatt. I want to show you my family. Quiero mostrar a mi familia, este es mi hijo Wyatt. Have you ever seen a baby so beautiful in your life? ¿Alguna vez han visto a un bebé tan hermoso en toda su vida?
His name is Wyatt Wesley Wilkerson. Él se llama Wyatt Wesley Wilkerson. www. www. World Wide Web. Sí, la red mundial. I love being a dad. Y me fascina ser un padre. It's like the coolest thing ever. Es como lo mejor que hay. Every morning I wake up my son. Cada mañana yo despierto a mi hijo. I come in his room. Yo entro a su habitación. And I sing a song. Y le entono un canto. I love my Wyatt. Yo amo a Wyatt. Oh yes I do. Oh sí lo amo. When I'm away from him. Cuando estoy muy lejos. I'm blue. Me estoy triste. I love my Wyatt. I amo a Wyatt. I do. Oh sí. Oh Wyatt. Oh Wyatt. Daddy loves you. Papi te ama a ti. Come on, ladies and gentlemen. Come on. We should take this on the road. Vamos de gira. My favorite thing, I was in the hospital. Lo que más me encanta es que estábamos en el hospital. And I didn't know about this, but the nurse, she came to me. Yo no sabía que la enfermera había llegado. She said, Mr. Wilkerson, it's really important. Me dijo, señor Wilkerson, es sumamente importante That while Wyatt is an infant, que mientras que Wyatt siga siendo un infante, you spend time with him in what we call skin to skin. que le dediques bastante tiempo en lo que le han denominado piel a piel. His shirt comes off. Él se quita su camiseta. My shirt comes off. Yo me quito mi camisa. And he lays on my chest, skin to Y skin. él se recuesta piel a piel sobre mi pecho. They told me this is for his nurturing. Me dijeron que esto era para nutrirle And for his development. y para su desarrollo. It's been 10 months. 10 meses. We do skin to skin every day. Y todos los días sin falta piel a piel, ahí estamos. This poor kid's gonna be 15 years of age. El pobre patojo tiene 15 años de edad. I'm like, take your shirt off. Quítate la camisa. Skin to skin. No, piel a piel, ven, ven. I love being a dad. Me fascina ser un padre. And waiting for the miracle Y esperando ese milagro, was worth it. valió la pena. Yet I've been thinking Estaba meditando about the pregnancy process. acerca de todo el proceso del embarazo. Because as much as I wanted Wyatt to come, Porque por mucho que anhelaba que Wyatt naciera, how many of you know that once my wife became pregnant, ¿cuántos saben que una vez que mi esposa quedó embarazada, I definitely didn't want my son to come premature. definitivamente no deseaba que mi hijo saliera prematuro? If Wyatt would have been born before the 9-month period, Si Wyatt hubiera nacido antes del periodo de 9 meses, he's at risk of even surviving. hubiera corrido un riesgo de ni siquiera sobrevivir. What I want to talk to you about tonight A lo que quiero llegar en esta noche is that God has a dream for your life. es que Dios tiene un sueño específico para tu vida, Yet a dream that hasn't been tested pero un sueño que aún no ha sido probado is a dream that can't be trusted. es un sueño que no puede ser confiado. If you're not careful, Si tú no eres cuidadoso, you will allow your dream vas a permitir que tu sueño to be born premature. pueda nacer prematuramente. And if your dream comes out premature, Y si tu sueño sale prematuramente, sometimes it can't survive. a veces no logras sobrevivir. We need a generation Necesitamos a una generación of dreamers, de soñadores, of people who see a better tomorrow, de gente que visualice un mejor of people mañana, who get a dream of the future, gente con nuevos sueños del so futuro, you can endure through the nightmare of today. para soportar toda pesadilla del But you hoy. gotta understand, if you get a dream, Tienes que entender que si you're gonna ese es have tu to sueño, walk through some vas stuff. a tener que atravesar ciertas The bigger pruebas. the vision, A mayor visión, the bigger the opposition. mayor la posición. You can't be a part of a church like Es this imposible ser parte de una iglesia como and esta not expect to face some obstacles. y no esperar ver algunos obstáculos. But last time I checked, Pero la última vez que chequeé, the scripture la says, escritura dice, weapons shall form, toda arma forjada but they shall not prosper. jamás prosperará en contra Can de I ti. get a witness tonight? Alguien que esté de acuerdo. If you're still standing, Si sigues if you're still fighting, si sigues if you still got a dream, todavía tienes un sueño, give God a shout of praise. dale un grito de júbilo. We need a generation of dreamers Estamos una nueva generación de soñadores verdaderos that don't back down from the pressure, que no se retroceden ante la presión, that don't back down from the persecution, que no se retroceden ante la persecución, that don't stop when criticism comes. que no para cuando llega la crítica. But we would understand Lo que vamos a entender, that the bigger the dream, que a mayor sueño, the bigger the test. mayor tu prueba. You don't want your dream to come out
premature. Que no vas a querer que tu sueño salga prematuro. So many examples in Scripture. Tantas escrituras como ejemplo. Yet the life of Joseph Pero la vida de José is one of my favorites. es una de mis favoritas. You remember Joseph if you've been to church or if you've been coming for a little bit. Todos se acuerdan quién es José, ¿verdad? Si han estado asistiendo a la iglesia o quién se los contó en alguna historia. But when Joseph was 17 years of age, Pero cuando José tenía 17 años de edad, all the 17-year-olds wave. todos de 17 años de edad, quiero ver sus manos. All the 17 años. 17-year-olds. Where's all the 17 17? años, hagan una bulla. Yeah, I like the Sí, 17-year-olds. los de 17 me encantan. When he was 17, Cuando él tenía 17, God gave him a dream. Dios le dio un sueño. And the dream is that he saw his brothers bowing down. Y el sueño era que él un día iba a ver a sus hermanos postrándose ante él. He saw his father bowing down. Él iba a ver a su padre postrado ante él. Joseph gets excited José se me emociona and he goes and shares his dream with everybody. y va y empieza a compartir su sueño con medio mundo. Well, as soon as he tells his brothers the dream, O sea, nomás compartir su sueño a sus hermanos, they hate him for it. empiezan a aborrecerlo por él. The first test of every God dream is the test of rejection. La primera prueba de todo sueño que te da Dios es la prueba del rechazo. Can you hang on to your dream ¿Puedes aferrarte a tu sueño when nobody celebrates cuando your dream? nadie te lo está celebrando? If you know the story, Joseph, he's captured by his brothers. ¿Saben la historia? Los hermanos pues secuestran a José, He's thrown into a pit lo lanzan en un hoyo and he's sold into slavery. y lo venden como esclavo. You thought your family had problems. Ustedes pensaban que su familia tenía líos. Read the Bible. Lean la Biblia. These people were messed up. Esta gente sí estaba gruesa, ustedes. Joseph is sold into slavery. He ends up in Egypt. Y venden a José en la esclavitud y acaba en la nación de Egipto. And as a slave in Egypt, Y como esclavo en Egipto, he starts working for a guy by the name of Potiphar. consigue un empleo trabajando para un varón llamado Potifar. Potiphar makes him number 2, makes him in charge of his entire house. Y Potifar lo coloca como el número 2 a cargo de toda su propiedad. Joseph is a slave, José es un esclavo, but he's prospering. pero está prosperando. And the scripture says, La escritura nos dice not only did Potiphar like Joseph, que no solo le caía bien a Potifar José, but Mrs. Potiphar liked him too. sino que doña Potifar también le caía muy bien. And one day she walked up to him. Y un día se le acercó, She said, "So, Joe." le dijo, oye, José. She didn't slide into the DMs. Sí, no llegó ahí solo como cualquier otra, She was just direct. fue directa. She said, "Come to bed with Le me." dijo, ven a acostarte conmigo. The scripture says La Biblia nos dice that Joseph ran from her. que José salió huyendo de ella. Paul wrote to Timothy and said, "Flee youthful desires." Pablo escribe a Timoteo, huye de pasiones juveniles. Joseph runs and leaves his coat behind. José sale huyendo y deja su manto ahí, su abrigo. He's like, "Take my clothes. Y quédate con mi ropa, You can't have my body." pero mi cuerpo no. But it was the second test. Pero era la segunda prueba. It was the test of temptation. Era la prueba de la tentación. See, many of us in this room were talented. Muchos de nosotros aquí, sin falta ni duda alguna, somos talentosos. Yet the question is, can your character sustain you? Pero la pregunta es, ¿tienes suficiente carácter para sostenerte? If we're not careful, our talent will take us to places No somos cuidadosos, nuestro talento nos puede llevar a distintos lugares that we don't have integrity and conviction to handle. donde no tenemos la suficiente integridad y convicción para mantenernos. Joseph does the right thing, Y José hace lo correcto, but it leads to the wrong place. pero lo lleva al lugar equivocado. Mrs. Potiphar lies about La señora Potifar miente acerca de la it. She tells situación her husband that he tried to rape y her. le dice a su marido que José había intentado violarla. And Joseph is thrown into a prison. Entonces colocan a José en una prisión. But it's in that prison Pero es en esa prisión that appears to be the wrong place. que aparenta ser el lugar equivocado. But I believe it was the perfect place for Joseph's dream to be developed. Yo creo que era el lugar ideal para poder desarrollar el sueño de José. The third test of every God dream is isolation. La tercera prueba de todo sueño que realmente viene de Dios es el aislamiento. How do you behave ¿Cómo te comportas when you're all alone? cuando estás totalmente a solas? Can you keep dreaming ¿Puedes seguir soñando when you feel like you're in isolation? cuando sientes que estás en pleno aislamiento? There's people that have walked into this room tonight, Hay gente que entró a ese salón aquí esta noche and it
it's amazing because you can be around faith-filled people. Y es asombroso porque puede estar rodeado de mucha gente llena de fe. Yet you can still feel all alone. Pero aún así sentirte solo y marginado. Because loneliness has nothing to do with who's around you. Porque la soledad no tiene nada que ver con quién esté cerca de ti. It has everything to do with what's going on inside. Pero tiene que ver con todo lo que acontece But what dentro I de want ti. you to see tonight Lo que quiero resaltarte aquí esta noche is that for your God dream to es develop, que para que tu sueño de Dios se pueda desarrollar, it must face the test of isolation. tiene que afrontarse a la prueba del aislamiento. When a farmer plants a seed in the ground, Un agricultor planta una semilla en la tierra, he doesn't cry. él no llora. He doesn't go, oh my goodness, Él no llora. it's my seed. Mi semilla. Come here. ¿Qué pasó? Let's have a service for the seed. Vamos a tener un servicio con la semilla. No, he plants it Él la planta with expectation con la expectativa for a harvest. de una cosecha. Yet the seed Pero la semilla goes into the dirt all alone. entra a la tierra totalmente a solas. And the darkness comes on top of that seed. Y las tinieblas cubren esa semilla. And if you're not careful, you might say that seed is buried. Y si no eres cuidadoso, podría decir esa semilla quedó sepultada. But friend, the seed is not buried. Pero la semilla no está sepultada. The seed is planted. La semilla está plantada. And the seed has comeback power. Y la semilla tiene un poder para resucitar. It's going to rise through the dirt. Se va a levantar entre el polvo. It's going to rise through the Dije darkness. que se va a levantar entre las And tinieblas. it's going to blossom and flourish Y va a florecer y hasta into what it was created to be. en aquello para lo cual Come fue on, creado. somebody give God a shout of praise. Que alabe de un grito. Your life Tu vida is a seed. es una semilla. And like the seed, Y así como esa semilla, you have to go through a testing of isolation. tienes que pasar por la prueba del aislamiento. Quickly, I want to show you three things about the test of isolation. Rápidamente, 3 puntos acerca de la prueba del aislamiento. Number one, Número 1, isolation el aislamiento is not a permanent destination. no es un destino permanente para tu vida. Scripture says that Joseph, he was thrown into the prison. La Biblia nos dice que José fue lanzado a la cárcel. And if you quit reading the story right there, Y si tú te detienes ahí y no sigues leyendo la historia, you might think that it ends there. podrías pensar, ¡ay, ahí acabó la cosa! But friends, Pero amigos, you gotta keep reading. hay que seguir leyendo, Because this is just a scene. porque esto es apenas una escena. This isn't the whole story. No es la historia completa. Some of you keep judging the scene that you're in. Algunos de ustedes siguen juzgando y evaluando la escena que estás pasando And you ahorita. don't realize that God is writing the story. Y no te das cuenta que Dios está escribiendo toda una historia. And it's the scene of isolation Y es esa escena del aislamiento that's going to make the story so good. que le va a dar un buen fin a toda la historia. You need to get it in your spirit. Tú tienes que recibirlo en tu espíritu. Isolation is a season, El aislamiento es apenas una temporada not a destination. y no es tu destino final. The challenge for us El desafío para nosotros is that we live in 2018. es que vivimos en el 2018. Today I was walking around the offices here, El día de hoy estaba caminando aquí por las oficinas. and it was so fun getting to meet so many of you. Era tan divertido el privilegio para conocer a tantos de ustedes. And it's cool because although I live in Miami Y es buenísimo porque a pesar de que vivo en Miami and you live in Guatemala, y usted vive aquí en Guatemala, because of this little thing called the iPhone, dado a este aparatito llamado el iPhone, we can feel so connected. nos podemos sentir bien conectados. Some of you were telling me how you listen to sermons from Miami. De hecho, algunos me comparten cómo es que escuchan los mensajes allá desde Miami. And I love the power of A mí technology. me encanta el poder que hay en la tecnología. I love using social A mí media. me encanta usar los medios sociales. Use social media. El usar medios sociales, Don't let social media use you. debes usarlo, mas no dejar que ello te use a ti. But our challenge is this thing Pero nuestro desafío es que esta cuestión tricks our minds trata de engañar nuestra mente, because we get everything instantly. porque recibimos todo instantáneamente. And now when we take a photo, Y ahora cuando nos tomamos una foto, you can take as many photos as you want. puedes tomarte la cantidad que quieras. Selfie here, Selfie aquí, selfie there. selfie allá. I can take 20 selfies to get the right Puedo selfie. tomarme 20 selfies de sacar la correcta. But does anybody actually remember a real camera? Pero ¿cuántos se acuerdan de una verdadera cámara de las originales? Yeah, a few, just Sí, unos pocos nada más. like I'm talking about a real camera. Estaban en una verdadera cámara It ustedes. had this stuff called film. Que tenían estas cosas que llamaban rollos.
And yo, all you got was 12 pictures. Y lo único que te concedieran 12 fotos contadas. If you were really balling, 24. Y si de veras estabas pilas, 24. But there was a whole process. Pero había todo un proceso. You wouldn't let somebody come up and just take a selfie. No que cualquiera mire, ay, sí, un selfie. No, you only had a few pictures. No, tus fotos eran contadas. And every photo counted. Y cada foto contaba. You'd get people in positions. Colocabas a gente en posiciones. You would work out your poses. Tus poses así, ¿verdad? Lo mejor. You would find the right light. Buscabas la luz correcta. You would check the wind. Chequeabas el viento. And then you would take your picture. Y de ahí finalmente and then after you took all the pictures, después de tomar todas las fotos, remember you had to wind it up. Recuerden que había que correr el rollo. It was like manual labor. Era como una labor manual. Your thumb would hurt. Sí, me dolía el pulgar. And then you'd pull the picture out. Y de ahí sacaba la foto. And the film, remember, you couldn't let the film get in the sunlight because it would ruin it. So y que no se expusiera el rollo a la luz del sol, si no, salía a revelar. And you put it in the capsule. Y lo colocabas en la cápsula. And then you'd have to get into a vehicle. Y de ahí tenías que subirte a un vehículo. Like a car. Como a un auto. And you have to drive to another location. Y conducir a otra ubicación. And once you got to the location, you have to drop the film off. Para dejar el rollo ahí. Then you had to go home. De ahí regresar a casa. And you had to wait 2 days. Y esperar 2 días. To see those pictures. Para ver las benditas fotos. And all you would do. Y lo único que hacías. I can't wait to see those pictures. Ay, no aguanto las ganas para ver cómo salen las fotos. It was a process. Era todo un proceso. It wasn't instant. No era instantáneo. In fact, there's a part of the process. De hecho, que hay una parte del proceso. That when film is being developed, que mientras que el rollo está siendo desarrollado, it has to go into a dark room. Tienen que entrar a un cuarto oscuro. And it's in the dark room. Y es en el cuarto oscuro that the photo develops. Donde la foto se revela. The dream that God has for your life. El sueño que Dios tiene para tu vida. It's not just some instant here and now thing. No es una cosa instantánea de inmediato y ahora. The God dream takes time to develop. Ese sueño de Dios lleva tiempo en desarrollar. The God dream has to go through the darkness. Ese sueño tiene que pasar por la oscuridad. But I promise you, pero te prometo, the dream is worth the wait. El sueño vale la pena. Come on, somebody give him praise. When I was 17 years of age, tenía 17 años de edad, God spoke to me at a conference like this. Dios me habló en una convención idéntica a esta. I was running from God. Estaba huyendo de Dios. I was rebelling against God. Estaba rebelando en contra de Dios. And He spoke to me. Y Él me habló. And He gave me a dream for my life. Y me dio un sueño para mi vida. 17 years later, 17 años I'm just now starting to see some of the things that He spoke to me. Apenas estoy empezando a ver algunas cosas que Él me había dicho. Come to pass. Cumplirse. I gotta be honest with you. Tengo que ser honesto con ustedes. The day God spoke to me, el día en que Dios me habló, it was awesome. Fue tremendo. It was glorious. Fue glorioso. It was epic. Fue épico. Day 2, día 2, test of isolation. La prueba del aislamiento. Because when I got back home to my regular life, porque cuando regresé a casa a mi trabajo normal, God started cutting things out of my life. Dios empezó a podar y a remover cosas de mi vida. There were some people I couldn't hang out with anymore. Habían personas con las cuales ya no podría dar el lujo de ir compartiendo con ellas. There were some places that I just couldn't go Había anymore. unos lugares que ya no me atrevía a regresar. A God had to detach me. Dios tuvo que despegarme in order to develop me. Para poderme desarrollar. And that season was one of the loneliest seasons I ever went through. Esa temporada fue una de las temporadas más solitarias que he pasado en mi vida. But what I learned, pero lo que aprendí, is I learned how to lean on God. Es que aprendí a apoyarme. If I had never gotten that lonely, si nunca hubiera estado tan solo en la vida, I would have never discovered that the Holy Spirit is a comforter. Nunca hubiera descubierto que el Espíritu Santo es un consolador. I would have never known that God never leaves you nor forsakes you. Nunca hubiera aprendido que Dios nunca me deja. He had to detach me. Si Él no hubiera despegado, in order to develop me. Me tuvo que despegar. Come on, if you believe it tonight, somebody give God a shout of praise. Isolation is not a permanent destination. No es tu destino permanente. This too shall pass. Esto también pasará. Number 2. Número 2. Isolation. El aislamiento is an invitation. Es una invitación. Say, Rich, what do you mean it's an invitation? Hermano pastor, ¿cómo es que es una invitación?
believe it or not, isolation is an invitation for you to focus. Créelo o no, el aislamiento es una invitación que Dios te extiende para que te puedas enfocar. It's an opportunity for the distractions to be removed. Es una oportunidad para despojarte de toda distracción. And it's time for you to sharpen. Y para que te puedas afilar. Genesis chapter 40. Génesis capítulo 40. We quickly discover Joseph's character and personality. Rápidamente descubrimos el carácter y la personalidad de José. Have you ever met somebody who's so positive it almost makes you negative? ¿Alguna vez han encontrado con alguien tan pero tan positivo que te dan ganas de ser negativo? It's like my dad. Como mi papá. My dad's the most positive guy you ever Mi met. papá es la persona más positiva que se conoce sobre la faz de la tierra. You could get thrown into a pit. Te pueden lanzar en un hoy, You'd be like, this is great! This is fabuloso. God is good! Eso es bueno. Like, Dad, we're in a pit. Papi, estamos en un hoy. But we're together, son. Estamos juntos, hijo. He's just always positive. Siempre es positivo. That's Joseph. Así es José. How do I know? ¿Cómo lo sé? Because Joseph is a prisoner. Porque José es un encarcelado. And he walks up to two guys. Y se acerca a dos compañeros. A cupbearer and a baker. A un copero y a un panadero. And he walks up to these guys and he goes, hey Y guys! se acerca y dice, hey, ustedes. How come you look so sad today? ¿Por qué tan cabizbajos? It's like the dumbest question ever La asked. pregunta más tonta que podía haber hecho José ahí. We look sad because we're in prison. Estamos tristes porque estamos en la cárcel. But Joseph Pero José had a bad situation, estaba con una mala situación, but he still maintained a good spirit. pero manteniendo un buen espíritu en el proceso. See, spirit is ¿Te everything. das cuenta? Tu espíritu lo marca todo. Some of you are thinking to yourself, Algunos tal vez están diciendo, I'll get a good spirit sí, va a tener un buen espíritu once I get a good situation. una vez que cambie una mejor situación. But you have to learn right now in your season of isolation Pero tienes que aprender desde ahorita en tu época de pleno aislamiento that nothing is stopping you from having the right spirit. que nada te va a detener a mantener el espíritu correcto. I lived in downtown Miami for a long time. Viví por bastante tiempo ahí en el centro de Miami And I lived in a apartment complex. y viví en todo un complejo de apartamentos. And there was this maintenance worker in my building. Y había un trabajador de mantenimiento ahí en mi edificio. He was really the janitor of the building. De hecho, que era prácticamente el conserje de todo el edificio. And he didn't speak any English. Y él no hablaba nada de inglés. But he was like the happiest guy I had ever met. Pero era el personaje más feliz que había conocido hasta ese He entonces. just had this spirit that was Tenía un contagious. espíritu que era totalmente contagioso. Every time I come to my apartment, Cada vez que llegaba a mi apartamento, he would see me. me miraba. You guys go, ha ha! Papi! Papi. I'd be like, whoa. Y así como, wow. Okay, you know. ¿Eh? Ha ha! Papi! Ay, tranquilo. And he always loved the shoes that I was Y wearing. le fascinaba siempre los zapatos que me ponía. He'd always compliment me. Siempre me halagaba. He'd be like, ha ha! Papi! Papi. Shoes. Zapatos. This guy's really nice. ¿Usted cuánto sí que cae bien? I remember one morning in particular. Recuerdo una mañana en particular. It was a Monday. Era un lunes. 6 a.m. in the morning. 6 de la mañana. Nobody's happy on Monday at 6 a.m. Nadie en todo el planeta está feliz a las 6 de la mañana los días lunes. I opened the door of my apartment to come outside. Abro la puerta de mi apartamento para salir. This man Este hombre is 2 feet from my door. está a medio metro en la puerta. And when I open the door, Y cuando abro la puerta, he's standing there. está parado ahí. He goes, ha ha! Papi! Papi. Bang, 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 bang! Ha ha! I was like, oh! I said, maybe I am Papi! Yo ver si soy papi. You see, we don't even speak the same language, Ni siquiera hablamos el mismo idioma. yet his spirit is Pero contagious. su espíritu me contagia. And because he's got the right spirit, Dado que tiene el espíritu correcto. his situation doesn't matter Su situación no importa because he steps into the moment porque él se lanza al momento and he makes an impact in my life. para causar un impacto en la vida de alguien más. We need the Church of Jesus Christ Vamos que la iglesia del Señor Jesucristo to quit worrying about the
the situation Deje ya de enfocarse en la situación. and start choosing the right Y spirit. empieza a elegir el espíritu. Come on, somebody, if you believe that tonight. Dígale a alguien que lo crea. Joseph, José, he's got the right spirit. él ya tenía el espíritu And correcto. he walks up to these two guys. Se acerca a estos dos He individuos. says, why are you so sad? Dice, ¿por qué estás tan triste? He said, well, we keep having these dreams. Que seguimos teniendo estos sueños We don't know what they mean. y no sabemos qué significan. I love Joseph. Le fascina a José. He's like, well, I know God. Dice, bueno, yo conozco a Dios. I can talk to him. Le puedo preguntar si quieres. Why don't you tell me your dreams? Cuénteme su sueño. And I'll see what he Y said. se lo voy a consultar a él. I love this. Le fascina su actitud. Because Joseph is in isolation. Porque José estaba en pleno aislamiento. But he's seeing the invitation Pero ve la invitación to serve where he can. para servir en el área que pueda. He starts working on his gift Él empieza a desarrollar su don in the prison cell. dentro de esa cárcel. Listen to me. What you focus on when you're alone Aquello en lo cual te enfocas cuando estás a solas is what will manifest when you're announced. es lo que se manifestará cuando seas anunciado. You need to learn how to put a demand on your gift in private Tienes que aprender a colocar una demanda a tu don en privado and watch as the world puts a demand on your gift in public. y observa cómo el mundo exige una demanda de tu don en público. Because some of you got a dream in this place Porque hay algunos aquí que tienen un sueño, ¿verdad? and you're standing around waiting for an opportunity. Estás parado, ay, ¿cuándo va a venir la oportunidad? And you've got this idea in your mind Y tienes esta idea en tu mente that God's called you to do something great. que Dios te ha llamado a hacer algo grande. Yet this idea of doing something great Pero esta idea de hacer algo grande is paralyzing you from doing something small. te está estancando, paralizando de hacer algo pequeño. And I want to remind you, Quiero acordarte doing something que el hacer algo is always better than doing nothing. siempre supera el hacer nada. Before I ever preached on a platform like this, Antes ni siquiera predicar en una plataforma como esta, I used to preach in my bedroom all yo solía alone. predicar en mi recámara a solas. I would try to win all the animals in my room to Jesus. Trataba de ganarme a todos mis peluches a los pies del Señor. I remember I moved to Bible college, Recuerdo que me trasladé a la Universidad Bíblica and I had a heart to see our college have a y revival. tenía un anhelo por ver un avivamiento ahí en la sede universitaria. I was only 18 years of age, Solo tenía 18 años de edad. and so I just called a prayer meeting. Así que convoqué a todos a una reunión de oración. I didn't know what I was doing, Yo no sabía qué estaba haciendo. but I would say, we're going to pray for 1 Pues hour. vamos a orar por una hora. But I would, at the beginning of the prayer meeting, I would talk for 5 minutes. Pero al inicio de la reunión de oración yo les compartí algo por 5 minutos. And at the end of the prayer meeting, I talked for another 5 Y minutes. al final de la oración les compartí otros 5 minutos. I didn't know it, but I was putting a demand on my Y yo gift. no sabía, pero yo estaba colocando una demanda, mi don. I remember I used to drive all over in Bible college to different youth groups to preach. Recuerdo que conducía durante mi tiempo en la Universidad Bíblica distintos grupos para poder predicar. One time I drove across the state of Georgia 5 hours. Una vez tuve que conducir 5 horas cruzándome hasta el estado de Georgia. And I got to the service to preach. Y llegué al servicio a predicar. And when I got there, Y al llegar ahí, there was only 5 people in the ya audience. solo quedaban 5 personas en la audiencia. I still used a microphone. Y aún así usé micrófono. Why? ¿Por qué? Because I didn't see 5 people. Porque no miraba a 5 personas. I saw Yo 5,000 miraba a people. 5,000 I personas. saw 10,000 people. I saw a nation get turned upside down. Come on, somebody. Alguien que no crea. You gotta put a demand on your gift. Pon una demanda a tu don. You gotta see the invitation. Tienes que ver la invitación. You are God's best kept secret. Tú eres el mejor secreto que Dios ha guardado. And many times He reserves you for Y a Himself menudo Él te guarda para sí mismo before He reveals you to others. antes de revelarte a los demás. If you can't interpret prisoners' dreams, Si no aprendes a interpretar los sueños de los prisioneros en el aislamiento, you definitely can't interpret Pharaoh's dream. jamás vas a lograr interpretar el sueño del faraón. I think God is looking for a generation Yo creo que Dios está buscando una generación, préstame atención, joven, who will do it que lo hará when they're all alone. cuando están a solas. I think He's looking for pastors Creo que está buscando a pastores who will do it whether they ever get recognized or que not. lo harán aunque se les reconozca o no. I think He's looking for leaders Creo que anda buscando a líderes de grupos that feel forgotten about, que se sienten en el olvido, that feel overlooked, que se sienten abandonados, that feel isolated. que se sienten aislados, But they would
say, no, there's an invitation. Pero dicen, hay una nueva invitación para mí. I can still flourish. Todavía puedo florecer. I can still serve. Dije, todavía puedo salir. Come on, if you believe it, give Si God tú a lo shout. crees, alégrate en este lugar. Dios te está hablando. Lastly tonight, Para terminar esta noche, isolation is not a permanent destination. el aislamiento no es un destino permanente. Isolation is an invitation. El aislamiento siempre es una invitación a tu vida. But lastly, what I've learned Pero lo que he aprendido últimamente is that isolation es que el aislamiento often leads to your elevation. a menudo te conduce a tu elevación. Those two guys, the baker and the cupbearer, Esos dos individuos, el panadero y el copero, they tell Joseph their dreams. le cuentan sus sueños a José. The cupbearer goes first. El copero es el que empieza. By the way, I don't know if you know what a cupbearer A propósito, yo no sé si saben qué es un copero. But their job was to test the king's wine Pero su tarea era probar el vino del rey, to make sure it wasn't poisoned. para asegurarse de que no estuviera envenenado. Next time you complain about your job, La próxima vez que te quejes acerca de tu empleo, tu trabajo, you could be a cupbearer. podría ser un copero. Cupbearer tells him his dream. El copero le comparte el sueño. Joseph says, here's what's going to happen. José le dice esto que te va a pasar. In a few days, En pocos días, the Pharaoh el faraón is going to call upon you and reinstate you. te va a llamar para reinstalarte en su palacio. He's like, that's awesome. Eso está tremendo. The baker's like, interpret my dream, interpret my dream. Y el panadero, ahora el mío, porfa, el mío. So the baker tells Joseph his dream. El panadero le comparte su sueño. Joseph's like, Y José así como, yeah, in a few days, si en pocos días you're going to be executed. tú serás ejecutado. I've always read that part of the story. Siempre veo esa parte de la historia. It's like, where do you go from there? Así como, y ahora, ¿cómo le sigues después la cuestión? It's like, ¿Qué vas a decir después? like, you want to play cards? Sí, y ahora jugamos naipe los últimos 3 días. Joseph says to the cupbearer, José le dice al copero, just do me one favor. solo te pido un favor, papá. Don't forget me. No te olvides de mí. Scriptures say that everything that Joseph declared came to pass. La Escritura nos dice que todo lo que José declaraba siempre se cumplía. Yet, would you believe it? Pero van a creerlo, The cupbearer forgets about Joseph. que el copero se olvida completamente de José. Never tells Pharaoh about it. Nunca le habla al faraón acerca de él. In fact, the Bible says 2 years passed De hecho, que la Biblia nos dice que 2 años pasaron till Pharaoh, hasta que el faraón he starts having these dreams. empieza a tener esos sueños He repetitivos doesn't know what these dreams y mean. no sabe su significado. Keep him up at night. Lo mantiene desvelado, So he calls upon the culture. así que lo declara a toda su población. He calls upon the sorcerers, the magicians. Llama a sus magos, a sus brujos, He calls upon the teachers. llama a sus maestros And none of them can help. y nadie le puede ayudar. Finally, one day the cupbearer says, I got an idea. Finalmente el copero se le ocurre, hey, tengo una idea. I met this guy named Joseph Fíjate que conocí a este varón llamado José, who's down in your prison. que está allá en tu prisión. I think he can help. Yo creo que él te puede dar una mano. Pharaoh says, go get him quick. Pero dice, pues va a traerlo rápido. Scripture says that they clean Joseph La up. escritura dice que lavaron, bañaron a José, lo When he prepararon enters into the palace, para entrar al palacio. he was 30 years of age. Ya tenía 30 años de edad. He didn't have a bad day, friends. Miren ustedes, él no pasó un mal día, He had a bad decade. él tuvo una mala década. He got a dream at 17. Recibió un sueño a los 17 años. And at 30, he still hasn't seen it. Y a los 30 todavía no está viendo su cumplimiento, hombre. Bring Joseph in. Traen a José. Joseph says, what's going on? José dice, ¿qué está pasando? Pharaoh says, I've been having this dream. Faraón le dice, ¿sabes qué? He tenido este sueño. Can you interpret it? ¿Lo podrías interpretar? Joseph says, well, I know God. José dice, bueno, yo conozco a Dios. And I can talk to him for Y you. si quieres se lo consulto. And I can see what he Y says. puedo ver qué me dice. Pharaoh starts to tell him his dream. Faraón empieza a compartir sus He sueños. says, I've got this dream. Tengo este sueño. I see these 7 fat cows come out of the Nile River. Veo estas 7 vacas engordadas que salen del río Nilo. But after they come out, there's these 7 weak cows. Pero después de salir están estas 7 vacas flacas. And when they come out of the river, Y
Cuando salen del río, they eat the fat cows. ellas se consumen a las 7 vacas gordas. And I don't know what it means. Y no sé su significado. Joseph prays. José ora. Says, here's what it means. Dice, ese es el significado. For the next 7 years, Los próximos 7 años, Egypt is going to be in harvest. Egipto tendrá una cosecha plena. But the following 7 years, Pero los siguientes 7 años, it's going to be a worldwide famine. habrá hambruna en todo el planeta. But king, Pero rey, I got a plan. tengo un plan. What we should do Lo que debemos hacer is we should ration the food of the harvest. es que debemos delimitar la comida de la cosecha. We should store the food up. Debemos de almacenarla. Because when this famine hits, Porque cuando llegue la hambruna, the whole world will be in need. todo el mundo tendrá necesidad. And that which appears bad Y aquello que aparenta mal can actually be good for Egypt. podría ser lo mejor para Egipto. Because it will turn us into an economic world Porque nos power. convertirá en un poder global económico. Pharaoh says, where did we find you? Faraón dice, ¿y en dónde te encontraron, papá? Joseph's like, Y José así como, I've been here the whole time. todo este tiempo estaba aquí. I was down in the prison. Estaba allá abajo en la cárcel. Some of you are like, I want an opportunity. Algunos así como, yo quiero una oportunidad así. Let me tell you where opportunity comes from. ¿Sabes de dónde salen las oportunidades así? Where we find you? ¿Dónde te encontramos? I've been serving on the parking team. Yo he estado sirviendo aquí, estacionando carros en la iglesia por años. Where did he come from? ¿Y él de dónde salió? I've been serving as a small group leader Yo he for estado years. sirviendo como líder de grupo por años. Who's ¿Y she? ella quién es? I've been on the production team Yo for he estado 10 en el equipo de years. producción por 10 años. This ain't new to me. Eso no es nuevo para mí. I've been doing this in every season. Lo he estado haciendo en cada temporada de mi vida. Come on, se merece la mejor ofrenda de aplausos. Pharaoh says, I like you. Ahora dice, tú sí me caes bien. You're now number 2. Ahora tú serás el número 2. It's me, Soy yo. then you. Y de ahí tú. Joseph goes to be number 2 in Egypt. José sube a ser el número 2 de todo Egipto. His isolation led to his elevation. Su aislamiento lo llevó a su plena elevación. Yet friends, Pero the amigos, story doesn't end. la historia no acaba ahí. 7 good years, he's 37. 7 buenos años, ya tiene 37 años de The edad. 7 bad years begin. Si de ahí empiezan los 7 malos años. And when the famine hits, Cuando llega la hambruna, it even hits Israel. hasta afecta a Israel. And would you believe ¿Y acaso no van a creer that when Joseph is 40 years of que age, cuando José tenía 40 años de his edad, brothers come sus hermanos llegan and they bow before y Joseph se postran delante de José? and they ask for help? Le piden ayuda a José. And finally, after 23 years, Finalmente, después de 23 años, the dream that Joseph had at 17 el sueño que José recibió a los 17 finally comes to pass. in his finalmente 40s. llega a cumplirse en su vida. Don't you give up on that No dream. te rindas con tus Don't you sueños. quit believing. No dejes de creer. Time does not disqualify the El dream. tiempo no te descalifica ese Time sueño. verifies the dream. El tiempo verifica y confirma ese sueño. You feel alone tonight, Tú te sientes solo en esta noche. but I think you're closer to an elevation than Pero you yo ever creo que believed. estás mucho más cerca de una elevación de lo que jamás imaginaste en tu vida. I know my clock is out of time, Yo sé que ya me quedé sin tiempo, but it wouldn't do the sermon justice pero no sería justo para el mensaje if we didn't know who we were really talking que no about. supiéramos claramente de quién es que estamos hablando. Because my call for you tonight Porque mi invitación a ti esta noche is not to walk out of here with the spirit of es Joseph. para que salgas de aquí con el espíritu de José. For Joseph was a man just like you and Que me, José fue un hombre normal tal y como tú y yo. but rather I can't help but see Pero no puedo evitar el ver a true and better Joseph. a un mejor José. I can't help but see an outline, No puedo evitar ver una silueta, a shadow una sombra of a better Joseph. de un mejor José. His name was Y Jesus. su nombre es Cristo. He too had a dream, Y él también tuvo un sueño. and his dream was to get you back. Su sueño era rescatar. And his dream had to go through tests. Su sueño tuvo que pasar por pruebas. His rejection Su rechazo led to our righteousness.
nos llevó a nuestra justicia. He too was tempted. Él también fue tentado, Oh, but his character, pero su he carácter passed the test. logró pasar la prueba. And Jesus, Cristo, he too was isolated. Él también fue aislado. For on the cross 2,000 years ago, Porque en esa cruz hace 2000 años atrás, he was not dying for you. Él no moría por ti. He was dying as you. Él moría por exactamente en tu lugar. And on that cross, Y ahí he said, Father, le dijo, Padre, why have you forsaken me? ¿por qué me has desamparado? He was in the greatest test of isolation. Pasó la mayor prueba de aislamiento. And with his last breath, Con su último aliento, he said, it is finished. le dijo, consumado está. They took him off the cross, Lo bajaron de la cruz. and they thought the story was over. Pensaron que la historia había acabado. His body was bound, Su cuerpo estaba atado and his body was placed in the tomb. y su cuerpo fue sepultado. But what they did not know Pero lo que desconocían was the tomb era que la tumba was actually the womb. era el vientre. For Jesus Christ Porque Jesucristo was a seed put into the ground. era la semilla plantada en la And tierra. as that rock was placed over top of Porque him, esa roca fue cubierta, darkness overcame him. las tinieblas vinieron Oh, sobre but I él. got good Pero news. les tengo buenas nuevas. This Jesus, Este Cristo he did not stay in the no ground, se quedó en la but his tierra, isolation pero su aislamiento the greatest lo elevation. llevó a la mayor elevación. Después de 3 días, Él resucitó. And the same power El mismo poder that resurrected him from the que lo grave levantó entre los muertos. lives inside of you. Vive en And it lives inside of me. I gotta God free. para el sueño And de we all Dios. got free. Alguien que tenga un Come sueño on, de give him Dios. a shout. Dale tu mejor grito de celebración. Levántame tus manos. Levántame tu voz. No sabe lo que viene de ti. Llevas poder dentro de ti. Llevas poder. No estás solo. No vayas a rendirte. Levántame tus manos al Señor. No me rendiré. Diga que no me rendiré. Díselo, díselo, díselo. Díselo. No se ve, iglesia. Joseph José sits at the right hand of Pharaoh. se sienta a la diestra del faraón. And when his brothers come back, Cuando sus hermanos regresan,
They deserve punishment. Merecen ser castigados. But Joseph, instead of cursing them, Pero en vez de José maldecirlos, he blesses them. Él los bendice. Jesus Jesucristo sits at the right hand of the Father. se sienta a la diestra del Padre. And I deserve to be punished. Y yo merezco ser castigado. But instead of cursing, Pero en vez de maldecirme, he blesses me. Él me bendice. This is the God that you serve. Este es el Dios que tú sirves Oh, hoy. this is the King of Kings. Dile que este es el Rey de This is Reyes. the Lord of Lords. Este es el Señor de Señores. Oh, I think he deserves a Creo shout. que se merece tu mejor grito. Esta noche It's really simple. es muy sencilla la cosa. If you're in this place Si estás en este lugar and your dream is being tested, y tu sueño está siendo probado, you might feel like you are alone, tal vez te sientas muy solo, but that's a lie from the pit of pero hell. es una misma mentira del puro infierno. For the Holy Spirit will never leave you. Porque el Espíritu Santo jamás de los jamases te dejará. And tonight, if you had a dream, Y esta noche, si tú tienes un sueño, I want you to put your hands in the air, quiero que levantes tus manos al aire, because I want to pray over you. porque quiero orar por ti rápidamente. I want to bring you to the front, Me gustaría invitarte aquí adelante, but this church is just too big. pero esta iglesia es demasiado grande. So we're going to believe Así que vamos a creer that God can meet you right where you are que at your seat. Dios se puede encontrar contigo justo ahí donde tienes tus manos alzadas. Tonight we lift our hands Esta noche alzamos nuestras manos because we're surrendering, porque nos rendimos a ti. because we need His power. Porque necesitamos su poder. Because as much as we want to think we're in Que control, por mucho que queremos pensar que estamos en we are control, not. no lo estamos. Tonight our job is one: Esta noche nuestra tarea es una nada más. persevere through the present Perseverar hasta el presente so you can receive the promise of the future. para recibir la promesa del futuro. Your hands are lifted, Toda mano alzada. and I'm praying over a generation in Central America Estoy orando por una generación en Latinoamérica that when the persecution que comes, cuando la persecución llega a tu vida, you don't back down. tú no vas a retroceder. When the trials come, Dije, cuando las pruebas lleguen a when tu the vida, tests come, cuando venga la tribulación, you, like James, will say, I consider it pure joy así como Santiago dirá, lo considero for sumo my faith gozo, to be tested. el que mi fe sea probada. Because I know Porque yo sé that if this dream doesn't get que tested, si este sueño no es probado, it can't be trusted. no será confiado. Tonight we're going to lift our hands. Esta noche alzamos nuestras manos And we'll believe this for our life. y vamos a creerlo firmemente para nuestra vida. God, I thank you for every hand that's Padre, te doy lifted. gracias por cada mano alzada aquí en este lugar. I thank you for every leader Te in doy this gracias por room. cada líder en este salón. Tonight I declare Esta noche yo declaro that they are children of que God. son hijos de Dios, Everyone with a purpose. cada uno con un propósito, Everyone with a destiny. cada uno con un destino. Tonight we seal this word in Esta our noche heart sellamos esta palabra en nuestro corazón so that the devil and demons can't steal it from para que our ningún life. demonio y ningún diablo la pueda arrebatar nuestra vida. Tonight we're recommitting Esta noche nos recomprometemos to walk out the God dream, a cumplir el sueño que nos asignaste, to lay it all down, a darlo todo en nuestra to vida, surrender it all to you. rendirlo todo a ti. We believe that you're a power. Creemos que tú eres un Dios poderoso. We believe you're an omnipotent Creemos que God. tú eres un Dios We omnipotente. believe you're a God Creemos que tú eres un Dios who walks with us que camina con through every nosotros season, en toda through temporada every trial. y en toda So prueba. tonight, Así que esta noche we lift our voice alzamos nuestra voz and we give you praise. y te alabamos. Come on, church. Alábale. Díselo, cántaselo. Aleluya. Alábale. Espíritu
pone cada vez más bueno. El día de mañana temprano va a estar con nosotros Rich predicando la primera enseñanza. No te lo puedes perder, haz planes para estar acá. Si eres padre de familia y tienes un hijo entre 1 y 3 años, va a haber sala cuna. Va a haber sala cuna si quieres traer a tu hijo, o si te facilitamos con tu hijo, puedes venir. No te lo puedes perder. De ahí, uno de mis predicadores favoritos, Andrés, speaker en la mañana. Los esperamos aquí. Déjame orar para que vayas. En la noche tenemos el after party también allá en la cancha norte. Padre, muchas gracias por lo que estás haciendo, por lo que has hecho esta noche. Gracias porque nuestro aislamiento tiene un propósito. Ahora lo vemos de diferente forma, Señor. Y de la misma forma en que tú moriste y pasaste en esa tumba por unos días, pasaste en ese lado oscuro por unos días, era solo para elevar tu propósito, y así es como tú vas a elevar el propósito de cada uno de los que estamos acá. Lo creemos y lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios los bendiga. Vaya con el Señor, nos vemos mañana.